título es Háblale a la roca. Pero vamos a ir directamente a la palabra Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Ahí está. Este suceso que vamos a leer ocurrió cuando el pueblo ya había transitado casi 40 años en el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto y anduvo 40 años en el desierto, y llegó este momento, dice la palabra, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Dios había determinado que toda la congregación que salió de Egipto, por la desobediencia, por la rebelión, por muchas cosas, en esos 40 años, iba a morir en el desierto. No iba a entrar a la tierra prometida. Y aquí ya estaban muriendo los últimos, y María, que era una de las líderes, murió. Días después iba a morir Aarón, su hermano, y también Moisés, que no entró a la tierra prometida. Estamos en este contexto y dice la palabra que allí María murió y fue sepultada. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Versículo 3 dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aquí está haciendo referencia a una rebelión que hubo, que si ustedes las pueden leer después, la rebelión de Corea, y murió mucha gente. Y el pueblo decía: ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Estaba enojado el pueblo porque no había agua. Y dice el versículo 4: ¿por qué hiciste, echándole la culpa a Moisés, venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Había una situación de falta de agua. Y el agua es esencial para la vida. Usted sabe que nosotros no podemos estar más de, creo que 2 días, a lo sumo 3, sin tomar agua. Nos deshidratamos, podemos morir. Y acá el pueblo se enojó contra los líderes y querían agua. Y murmuraron. Y acá Moisés lo que hizo con Aarón fue y se postró delante del tabernáculo, delante de Dios. Y ahora, ¿saben por qué era grave esta situación? Porque la gente que murmuraba eran los hijos de los que habían salido de Egipto. Era una generación nueva que estaba copiando las quejas de sus padres. Estaba imitando y hablando igual. Y debía ser una generación diferente que iba a entrar a la tierra prometida. Por esto que aquí Moisés y Aarón, su hermano, se postraron. Yo pensando en esto digo, hay que orar por nuestros hijos, por la nueva generación, por Har, como decía Daniel. ¿Usted ora por el futuro de sus hijos? ¿Por la esposa, por el esposo de sus hijos? ¿Ora por el trabajo de sus hijos, sus estudios? ¿Por las tentaciones que tienen?
Hay que orar, es grave, ¿no? El mundo viene contra ellos. Hay que postrarnos y orar delante de Dios por ellos. Bueno, eso hizo Moisés por la nueva generación. Se postró delante de Jehová y ahí apareció el Señor. Sigamos leyendo. Versículo 7. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué tenía que hacerle a la piedra? Hablarle. De eso se trata la palabra en esta mañana. Háblale a la peña a la vista de todos. Que todos vean que vos le hablás a la piedra. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Háblale a la peña. Mire, aquí veo una forma diferente que tiene Dios para Moisés. Este mismo suceso pasó 40 años antes. Usted lea en la Biblia, en Éxodo 17, el pueblo se quejó de igual manera por agua, pero era cuando el pueblo salió de Egipto, al principio. Entonces la Biblia cuenta dos sucesos donde el pueblo tuvo sed. Al principio, cuando salió de Egipto y comenzó a andar en el desierto, que eso está en Éxodo 17, usted puede leerlo, y ahí Dios le dice algo particular. Moisés, toma la vara con la que partiste el mar y golpea la peña. Y aquí había una instrucción diferente. Ponete delante de la peña, delante de todo el pueblo, y hablale. Y hablale. Jesús es símbolo de la roca. Él fue golpeado una sola vez. Él murió una sola vez. Según Hebreos capítulo 10, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 12, vamos a hacer un paréntesis, vamos a leer este versículo y después retomamos la lectura. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo sido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez murió Jesús. No va a morir dos veces. Una sola vez fue golpeado por nuestra causa. No dos veces. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a pasar. Y aquí podemos ver que la roca representa a Cristo. Primero, Dios le dice a Moisés, golpeala y te va a dar agua. Y la golpeó y salió abundante agua. Pero aquí, según la lectura, volvemos a Números capítulo 20, estamos en el 8, le dice, háblale. Hermanos, es tiempo de hablarle a la piedra, que es Cristo, a la roca de nuestra salvación. Y dice la palabra, habla a la peña, a la vista de todos. Dios quería darle a Moisés una nueva forma de tratar, una nueva forma de recibir el milagro, una forma diferente. Estos años Moisés estuvo usando la vara para todo, en las plagas, en el mar, en todo usaba y le funcionaba. Pero ahora Dios le dice, háblale.
Sigamos la lectura. Y dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Observe, aquí está Moisés enojado, está frustrado, muchas quejas, estaba cansado ya de tanta murmuración, estaba agotado este hombre. Y sabe que cuando uno está enojado, dice la Biblia, que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Cuando actuamos enojado, con ira, Dios dice, bueno, hacelo vos. Dios no aparece, así tengas razón. Dios no obra en la ira del hombre. Y aquí Moisés, enojado, fíjense la actitud, le dice, oh rebeldes, Dios le dice, háblale a la peña, y Moisés le habló a la gente, le habló a la congregación. Y dice la palabra, aquí está, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés estaba acostumbrado a la vara, le funcionaba, no necesitaba fe, porque funcionaba el palo, siempre igual, y lo usaba y funcionaba. Pero Dios dice, esta vez va a ser diferente. Y Dios por ahí quiere sacarnos de nuestra comodidad espiritual y hacer algo diferente. Y nos cuesta creer. ¿Cómo algo tan grande puede pasar con algo simple? Y sí, porque es Dios. Y aquí estaba Moisés molesto. Fíjense que él no nombra a Dios. Dice, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sacar agua de esta peña? Se incluye, se acredita a él como que él y Dios iban a hacer salir agua de la peña. Dice el versículo 9, 9. El 10, 10. Oír rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Moisés se acredita aquí el milagro. No habla de Dios. Él está enojado. No nombra a Dios. Y fíjense la actitud. Y sabe que funcionó igual. A pesar del error de Moisés, igual salió agua. ¿Saben por qué? Y porque Dios es misericordioso y es un Dios de amor. Tal vez no estás bien delante de Dios, pero Dios te usa por amor al sediento, por amor al otro. Tal vez tenés una célula y bendice la célula, pero por amor a los hermanos. Pero Dios se apartó hace rato de vos. Y Dios usa a cada un hombre con fallas y por amor al pueblo, al sediento. Entonces muchas veces cuando anda bien las cosas, no significa que esté bien el que está al frente.
y salió muchas aguas, y el pueblo bebió, bebieron las bestias. Pero ¿cuál fue el error de Moisés? ¿Cuál fue el problema por el cual Dios se enojó con Moisés? Moisés no le creyó a Dios. Dios le dijo, háblale, y Moisés la golpeó. ¿Saben que yo charlé esto con uno de mis hijos? Y le digo, Dios le dice acá a Moisés, háblale a la peña. ¿Vos qué hubieras hecho? Y me dice, yo le hubiera dicho, dame agua. Y Dios no le ha dicho que le pida agua, le ha dicho, háblale. Y me dice, ¿qué quiere que le diga? Hola, piedra, ¿cómo estás? Esa fue la respuesta. Y Dios te dice, háblale. Y lo mismo pasó con Moisés, no le creyó. Háblale y te dará agua. Ese fue el reclamo de Dios para Moisés. No me creíste. Te dije que le hables. Moisés no creyó la forma diferente que Dios tenía. Dios quería llevarlo a otro nivel, ya no con el método de siempre. Quería que use fe. Eso también nos pide a nosotros. La vara funciona, no se necesita fe para que funcione la vara. Funciona. Y Moisés fue a la vara. Fue a la vara, a lo que estaba acostumbrado. La gente que no cree no puede recibir lo que Dios tiene para ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No vas a recibir. Saben que yo creo que hay gente que muere, creyentes que mueren y no reciben lo que Dios tenía para ellos por la falta de fe. Cuando Jesús anduvo por Nazaret, por su pueblo, volvió al lugar donde él había crecido y no pudo hacer muchos milagros ahí, dice la palabra, porque no creían en él. Porque decían, pero si nosotros lo vimos a él aquí con sus hermanos, lo conocemos a su padre, él andaba, él me ha hecho la mesa que yo tengo. ¿Cómo él va a ser el Mesías? Y no creían en él. Y dice que Jesús no pudo, esa es la palabra que usa la Biblia. No es que él no podía hacer el milagro, sino que no había fe en el lugar. Entonces, para recibir las cosas que Dios tiene para tu vida y la mía, tenemos que creer. Y Dios le dice a Moisés, por cuanto no creíste en mí, no vas a entrar a la tierra prometida, no vas a meter este pueblo. Ese fue el pecado de Moisés por el cual no entró a la tierra prometida. Primera de Corintios, por favor, usted me acompaña. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Escuche con atención, por favor. Dice, hablando del pueblo, aquí el apóstol Pablo dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca que seguía al pueblo era Cristo.
Y dice que la roca les seguía. Qué interesante esto. Mire, los rabinos, los maestros judíos enseñaban que la roca iba con el pueblo. 40 años necesitaba el pueblo tomar agua diariamente. Y dice que la roca le seguía. La roca proveía agua todos los días. Y la roca era Cristo. ¿Puede entender esto usted? Lo que revela el apóstol Pablo aquí. Por eso Dios decía, háblale. No le manda a Moisés golpearle, ordenarle. Le dice, háblale. Háblale a la piedra. En todo desierto que Dios nos pone, porque Dios nos pone en desiertos, en situaciones difíciles, ahí está la piedra. Va con nosotros. Y es Cristo. Está con nosotros en nuestros desiertos. Dios quería que Moisés se relacione con la piedra. Parece medio ridículo, ¿no? Dios le dice, háblale. Yo quiero que usted pueda entender lo que Dios quería para Moisés. Por eso fue grave que él la golpee. Háblale. Hoy entendemos, era Cristo proveyendo del agua de vida. Dios quiere que dejemos un poco las redes sociales, la distracción, lo que nos rodea. Estamos con la cabeza llena para que le hablemos a la piedra. Que haya una relación con la piedra. El que habla con la piedra, bebe de la piedra. El que no habla con la piedra, no recibirá agua de la piedra. Hay algo interesante que quería que veamos. Por favor, si me acompaña al versículo, nuevamente vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. No se duerma, ¿no? Versículo 8. Números capítulo 20, versículo 8 dice: escuche, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de todos. Dios quería enseñar a todo el pueblo que había que hablarle. Y ella dará su agua. Preste atención. Y le sacarás agua. Dos cosas. Le hablas y te va a dar, pero también le va a sacar. Y yo digo, ¿cómo le sacas agua? Y viene a mi mente la mujer del flujo de sangre. Esa mujer dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y tocó, y fue sana. Y Jesús decía, ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. Esta mujer sacó un milagro. Fíjense, aún involuntariamente Jesús hizo un milagro.
Alguien me tocó porque poder salió de mí, dice. La mujer le sacó el milagro. Ella te dará agua y le sacarás agua de la peña. ¿Puede entender eso? Es tremendo. Con la fe vas a obtener agua de la peña, tu milagro, tu bendición. Quiere el Señor que abra su mente y usted pueda entender que estamos perdiendo mucho tiempo y no le hablamos a la piedra, no tenemos comunión con Jesús. Estamos distraídos, el enemigo se ha encargado de distraernos. No le hablamos. Te dará agua y sacará agua fresca. La orden fue, háblale. Esa fue la orden de Dios. Háblale. Por eso el título de hoy, háblale a la peña, a la piedra, a la roca, y te dará agua. San Juan capítulo 7, versículo 37. Aquí estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Justamente la fiesta de los tabernáculos simbolizaba, recordaban todo lo que habían pasado el pueblo de Israel en el desierto. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué más dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, tal vez has venido sediento, seco, y necesitas agua. Tu alma necesita agua. Te estás muriendo de sed y no encontrás agua. Esta es la respuesta de Dios. Venid a mí, dice Jesús. Hermano, hablale a la piedra, postrate, contale, pedile agua, tené una relación con Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, tendrás para dar a otros. Pero si estás con sed, difícilmente puedes dar a otro. Estás desesperado, te estás por morir. Dice en Jeremías: 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primero, fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para ellos cisternas rotas. El pueblo había cambiado la fuente de agua viva por un pozo de agua estancada que pierde agua. Nosotros hacemos eso. Dejamos la fuente de agua viva y vamos a buscar cisternas rotas. ¿Sabe que lo que es agua viva es un surgente? ¿Sabe lo que es eso? Cuando el agua brota sola, no necesita que metas un balde, ni bomba, nada, sola sale. Hay lugares acá en Tucumán donde, creo que en el sur, la fuente, hay surgente todo el día, todo el año está saliendo agua.
como una vertiente, agua fresca. Y eso dice la palabra: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Eso eligió el pueblo. Eso hacemos nosotros muchas veces. Es medio ridículo, pero lo hacemos. Pasa el día, pasa la semana y no tomamos agua fresca, agua viva, no tomamos. No hablamos con la roca. No le hablamos. Hermanos, estás con sed, tu alma necesita el agua de vida, que es Jesús. Incline su rostro, por favor. La piedra le seguía al pueblo, pero en nuestro caso vive dentro de nosotros. Toma, pedile, ahí está disponible el agua fresca. Diariamente, a las 3 de la mañana, ¿querés tomar agua? Ahí está. Al mediodía, ¿querés tomar agua? Ahí está. A la noche, ¿tenés sed? Postrate, ahí está el agua disponible. Venid a mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. No sabes por qué estás así, no podés salir de esta situación, hay angustia en tu vida. Anda a beber el agua de vida.